Muy buenos días, Honduras. Buenos días, televidentes del Foro La Entrevista de Canal 11. Gracias por estar con nosotros esta mañana, hoy viernes 9 de febrero del año 2024. Les saludamos cordialmente desde los estudios de Canal 11 en la capital de la República. Vamos a hablar sobre un tema que ha generado preocupación en algunos, en otros está generando alegría y, por supuesto, controversia. Es sobre esta denuncia que se interpuso ayer en contra de exdiputados y diputados actuales ante el Ministerio Público. Son 28 los diputados, los miembros del Partido Nacional que fueron denunciados por apoyar y validar también con sus acciones la reelección del expresidente de la República, Juan Orlando Hernández, quien el lunes se enfrenta a un juicio por narcotráfico en los Estados Unidos de Norteamérica. Vamos a hablar sobre este tema porque ya los nacionalistas están denunciando persecución política en su contra por no querer apoyar, por no querer llegar a un acuerdo en temas como de la elección en propiedad del Ministerio Público, el Tribunal de Cuentas y otros altos cargos en el país. Iniciamos saludando a nuestros invitados esta mañana. En primera instancia al abogado Adán Tomé, quien estuvo ahí y fue el que presentó esta denuncia del Ministerio Público por parte de este movimiento Acción Ciudadana contra la Dictadura. Abogado René Adán Tomé, buenos días, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, es para mí un honor estar en su programa y en efecto presentamos una denuncia el día de ayer con varios ciudadanos de este país, patriotas, que desde ya hace muchos años hemos estado luchando, hemos estado organizados y teníamos que culminar esta labor. Estos eventos empezaron a ocurrir el 12 de diciembre del 2012 y presentamos una serie de denuncias cuando el gobierno lo controlaba Juan Orlando Hernández Alvarado. Y hoy tenemos una nueva Corte Suprema de Justicia, un nuevo Ministerio Público y por lo tanto correspondía presentar esta acción. Así que hoy estamos acá para atender sus interrogantes. Gracias. También nos acompaña esta mañana el doctor Nelson Ávila, economista hondureño, ex precandidato presidencial también por Libertad y Refundación. Doctor, un gusto saludarlo, que esté aquí con nosotros en el Foro de la Entrevista. Igualmente, muchísimas gracias, amigo Fernando. En realidad lo que nosotros hemos hecho es cumplir con nuestra obligación ciudadana frente a la violación constitucional. Y en ningún momento puede calificarse el error de otros, y digo error entre comillas, porque más que eso es un delito de traición a la patria, para determinar que hay persecución política al respecto. Asuman su responsabilidad. Y lo que sí a nosotros nos gustaría, y sin duda alguna, todo comenzó con la destitución también desde el 2012 de la Sala de lo Constitucional en forma inconstitucional efectuada por Juan Orlando Hernández y posteriormente en realidad la resolución de la Sala de lo Constitucional con respecto al tema de la continuidad o reelección de Juan Orlando Hernández a todo sin duda alguna duda corresponde más bien en consecuencia a la Fiscalía determinar todos los extremos. Para nosotros no solamente son diputados, aclaro, sino que también otra serie de funcionarios, también ex jefes de Estado Mayor Conjunto, precisamente también porque no ejecutaron la acción que la Constitución les establece. Y adelanto, esto es con respecto al pasado, al presente y al futuro. O sea, la continuidad o la reelección es en Honduras inconstitucional y al mismo tiempo tiene la característica de que este tipo de delitos, este tipo de crímenes, porque no solamente es uno o dos, son al menos 6, ¿no es cierto?, que se establecen, pues tienen la naturaleza de ser imprescriptibles. Eso significa que en cualquier momento pueden ponerse. Y termino con esto. El 2016 y 2018, abogados, nosotros interpusimos, ¿verdad?, el mismo recurso frente a los fiscales del momento. ¿Qué hicieron con la documentación? No lo sabemos. Eso también es un abuso de autoridad, el no cumplimiento de las funciones de los funcionarios públicos. En consecuencia fuimos a esta fiscalía para que adopte la posición que conforme a ley corresponde. Punto. Sí, gracias, doctor. También el analista político, abogado Héctor Pérez, nos acompaña esta mañana. Buenos días, abogado. Buenos días, licenciado. Muchas gracias por la invitación.
abogado Tomé, doctor Ávila, para mí es un placer estar aquí con ustedes. Yo estoy de acuerdo, estoy en la misma posición. Fue una ilegalidad, incluso en su momento yo lo dije y lo denuncié, que era una ilegalidad inconstitucional que se cometió. Pero actualmente, en la clase política que vivimos, eso no les va a prosperar. Porque aquí viene Mel Zelaya, se pone de acuerdo con Tommy Zambrano en un madrugón y eso queda desvanecido. ¿Por qué? No vivimos una clase política seria, que no está, incluso el sistema judicial siempre va detrás del sistema político. Cierto. Entonces, porque no hay credibilidad, ni el Ministerio Público actual, no, yo le puedo garantizar que eso es un distractor más. Solo imagínense. ¿Qué se está tocando ahorita en el Congreso Nacional? La reforma del Código Penal. Yo me acuerdo que la Petra Somana en campaña dijo que lo iba a derogar, no que lo iba a modificar ni reformar. Pero ¿por qué ahora cambiaron el discurso? ¿Será que hay un articulado que es para protegerse a sí mismo cuando no estén en el poder? ¿Por qué crean este distractor ahora? Porque todo el mundo está hablando de esto. Se está olvidando de la reforma que están en el Congreso Nacional. Se fija, licenciado, otro distractor más de Pepe Lobo. Porque le están sometiendo a él otra vez al proceso penal para un sobreseimiento definitivo. Abogado Tomé, sabemos que nosotros como abogados sabemos los escenarios. Un fiscal sabe los escenarios. Si le van a hacer sobreseimiento definitivo, entonces ¿para qué lo están volviendo a imputar o a darle continuidad a ese caso? Todo es un distractor, licenciado, porque lastimosamente, y lo voy a decir, actualmente en este gobierno la clase política que gobierna este país no es serio y está más preocupado por llegar a acuerdos y que le respalden su agenda política que andar impartiendo la verdadera justicia en el país. Sí, bueno, vamos a, antes de continuar con los comentarios de nuestros panelistas, vamos a darle lectura a Christopher a los nombres de los diputados y también de los ex miembros del Estado Mayor Conjunto que precisamente han sido denunciados en el Ministerio Público en primera instancia. Marco Antonio Meyense, actual diputado, Ibed Obdulia Matute Betancur, Ariana Melisa Vanegas Cárcamo, Carlos Alberto Mesa Mejía, Melvin Roberto Paredes Mía, Roy Dagoberto Cruz Pérez, Eric José Alvarado, Yaudet Burbara, Canaguati, Alberto Chedrani Castañeda, Carlos Roberto Ledesma Casco, Edgardo Hernán Lousel, Aguilera, Gustavo Adolfo González Aguilar, Walter Antonio Chávez Hernández, Lisi Marcela Matute Cano, la doctora Johanna Bermúdez Lacayo, Antonio César Rivera Calleja, o quien no conoce su nombre completo es Toño Rivera, el de los Chocollos, Nelson Javier Márquez, quien es su jefe de la bancada, doña Gladys Aurora López, fue presidenta del partido, sigue siendo diputada, Tania Gabriela Pinto, Reinaldo Sánchez, Teresa Cálix, Mario Pérez, que Mario Pérez estuvo en problemado también porque le puso la pistola a un guardia en el Congreso hace algunos meses aquí en nuestro país, Marta Concepción Figueroa, Marcos Bertilio Paz, José Tomás Zambrano, jefe de la bancada del Partido Nacional, Marcos Velázquez, Milton Puerto, Eder Leonel Mejía Laínez, que es el último de este listado en el caso de los diputados. También aquí está el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Francisco Isaías Álvarez Urbina, René Orlando Ponce Fonseca, Tito Livio Moreno Cuello y Freddy Santiago Díaz Zelaya, quien también fungió como ministro de Defensa en nuestro país. Abogado René Adán Tomé, ¿de qué manera influyeron o cuál es la responsabilidad que tienen estas personas que acabamos de mencionar esta mañana por haber participado en la reelección del expresidente Juan Orlando Hernández? Gracias. Quiero referirme brevemente a lo que decía el colega con relación a que este es un distractor, que no va a pasar nada. Yo entiendo esa posición, sin embargo, es importante tener en cuenta nuestra Carta Magna, nuestra ley fundamental, que es lo que establece cuando uno es ciudadano. Hay un artículo de la Constitución, el número 40, que establece los deberes de los ciudadanos. El país, la democracia se sustenta en la ciudadanía. Entonces, cuando los ciudadanos no cumplen su rol, entonces la democracia está en riesgo, está en peligro la república. Entonces el artículo 40 establece los deberes de los ciudadanos y el número 1, para pensar que es el más importante, dice cumplir
defender y velar porque se cumpla la Constitución y las leyes. Entonces aquí hay una violación grave a la Constitución de la República que hace tambalearse todo el sistema democrático. Y si entonces nos ponemos a pensar de que, bueno, no va a pasar nada, ese no es el tema. El tema es que está la violación grave, gravísima, un delito que no prescribe. Entonces, la obligación de ciudadano, de buen ciudadano, es acudir a la autoridad competente para exigirle que cumpla con su deber. Entonces, esa es la razón de ser de la denuncia. La responsabilidad de las personas denunciadas. Mire, aquí ha habido una conspiración. Esa palabra ahorita está de moda por lo que está pasando en Nueva York. Las denuncias allá o los requerimientos o las acusaciones en Nueva York son delitos que no se cometieron en Estados Unidos. El derecho penal es territorial. Entonces, ¿cómo es que personas que quizá ni han ido a Estados Unidos ninguna vez están siendo acusadas en Estados Unidos? El punto es el tipo de delito, la conspiración. Entonces, en Honduras, Juan Orlando, además de hacer la conspiración para trasladar droga hacia Estados Unidos sin que él haya tocado la droga, igual hizo una conspiración en Honduras. Y esta conspiración no era para meter droga a Honduras, sino que era para alcanzar el poder absoluto de Honduras, para otros propósitos que no era el pueblo hondureño, no era beneficiar al pueblo hondureño. Entonces, esa conspiración, si uno lleva concatenados todos los eventos que ocurrieron a partir de, puede ser más antes, pero lo que es más evidente es el 12 de diciembre del 2012, cuando se destituyeron a 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional. El propósito, el punto crítico en esa destitución de esos 4 magistrados en contra de la Constitución, porque el Congreso en elección de segundo grado solo puede elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, no los puede destituir. La atribución que tiene solo es de practicar la elección de conformidad con la Constitución y la ley que regula esa situación, pero no tiene atribución para destituir a ninguno, no puede destituirlos. Entonces, cuando ocurre eso es porque la Sala de lo Constitucional en ese momento se paró en 30 y estableció que las sedes o lo que era antes la red, las regiones especiales de desarrollo, eran inconstitucional. Y entonces eso molestó al gobierno y hubieron otras decisiones como las pruebas de confianza en los altos funcionarios del Estado. Entonces decidieron destituirlos porque venía el plan de que ellos se iban a quedar en el poder. Entonces ponen unos magistrados usurpadores porque no existiendo la vacante, los que entraron eran usurpadores, no estaban legitimados para asumir esos cargos. Y entonces ahí empieza a fraguarse la conspiración para que estos magistrados entonces conocieran de una supuesta garantía de inconstitucionalidad y de esa manera tratar de declarar inaplicable el artículo 239 de la Constitución, que es un artículo irreformable. No puede ser reformable en ningún caso, así lo dice la Constitución de la República, y entonces declarar inaplicable ese artículo para que entonces, decían los diputados en aquel momento, poder hablar de la reelección. Ese fue el discurso en el momento, hablar de la reelección. Y todavía hoy dicen, no, nosotros no pedimos que declararan inaplicable el artículo. Nosotros lo que queríamos era poder hablar de la reelección porque teníamos un bozal. Ese fue el argumento, y además una de las magistradas de la sala salió diciendo que ella no había aprobado la reelección, sino solo hablar de la reelección. Pero se conoce la historia. Ese magistrado que no fue destituido es el que al año siguiente, el 2013, en septiembre, fue electo como fiscal general de la República. Y ese individuo, Oscar Fernando Chinchilla, era el novio del secretario del Congreso, del abogado Chan Castillo, que posteriormente se casaron. Es decir, usted va hilando todo esto. Eso es el 1 de septiembre del 2013. Y el 20 de enero del 2014, en una sesión
fuera de la prórroga que habían hecho de la legislatura del 2013, que vencía el 19 de enero del 2014, el 20 de enero aprobaron 67 decretos, esos diputados. Y además de eso, dentro de esos 67 decretos habían 100 contratos. En un solo día, 100 contratos. Y esos 100 contratos eran para obra pública, eran para fideicomiso, eran para concesiones y eran para energía, contratos de energía. Pero dentro de esos decretos había uno que era para elegir al Tribunal Supremo Electoral, ilegalmente. Y ahí es donde sale electo David Matamoros y todos los demás bandidos que iban con él, para que, esperando la sentencia que iba a surgir el 2015, para admitir la candidatura de Juan Orlando para reelegirse, que todavía en ese momento no era ni presidente, era presidente electo, no había tomado posesión el 20 de enero del 2014, él toma posesión el 27 de enero del 2014. Entonces usted sigue la secuencia y se da cuenta que todo estaba planeado. Sí. Y los eventos que continúan después, cuando ya se presenta el 2014, en diciembre, van los 14 diputados nacionalistas, van en pandilla a presentar un recurso que un solo diputado lo pudo haber presentado. Y van a la sala que ellos habían electo ilegalmente. Y entonces, en enero, el Ministerio Público se pronuncia en un traslado que le dan en el trámite de la garantía, diciendo que está de acuerdo, que debe declararse inaplicable el artículo 239. Entonces, eso le da la posibilidad al expresidente, ya fallecido hoy, Callejas, a también presentar un recurso de inconstitucionalidad sobre el mismo artículo, y el Ministerio Público se pronuncia en abril también diciendo que es procedente. Y ya el Ministerio Público se había pronunciado en el 2007-2008 que ese artículo era irreformable, y la Corte le dio la razón. En aquel momento yo era fiscal del Ministerio Público y yo llevé la acción. Y la Corte dijo que ese artículo era intangible, nadie lo puede tocar. El asunto es que dictan la sentencia, y aquí es donde entran los jefes del Estado Mayor Conjunto. Sí. Ellos se llaman al silencio. Y cada uno en su turno, el primero es Francisco Isaías Álvarez Urbina, él está del 2015 al 2017. Entonces, cuando él asume, la sentencia ya está dictada en abril, él asume en diciembre y no dice nada. Y era evidente que la sentencia era para que el hombre se reeligiera, se postulara. Y eso viene, y vino, y ocurrió. Y el tribunal está esperándolo, y por mayoría lo inscriben, porque hay uno que se opone, que es Eric Rodríguez, del Partido Liberal, sí, que sustituyó a Quique Ortiz. Sí. Y él vota en contra, porque él dice la Constitución prohíbe la reelección, pero por mayoría lo inscriben. Pero él después, en las primarias, ya vota a favor porque se declare electo como candidato del Partido Nacional. Y toda esta película, y usted la sigue, es algo que está planificado. Esa es la conspiración, donde dos o más personas se conciertan para cometer un delito de traición a la patria, de suplantar la soberanía popular, en el sentido de que ese artículo fue establecido por los diputados de la Constituyente, interpretando la voluntad popular para que ningún presidente se pueda reelegir. Pero ellos, a través de un mecanismo que no está en la Constitución para reformar la Constitución, entonces ellos vinieron a pedir esa situación para habilitar, según ellos, la reelección presidencial. Entonces, viene la secuencia de los jefes del Estado Mayor Conjunto. El siguiente, René Orlando Ponce Fonseca, que está del 2017 al 2019. Es el periodo donde Juan Orlando asume la reelección, el 27 de enero del 2018. Y él más bien protege, porque la oposición venía
del Boulevard Centroamérica, ahí por donde están unos bancos, una esquina ahí que hay un túnel, ahí la policía los acorraló a la oposición y los gaseó para que no llegaran al estadio. Esa es responsabilidad de René Orlando Ponce Fonseca. Y él, en vez de defender la Constitución, se puso a favor de los usurpadores, de los continuistas. Y todos los que llegaron al estadio, esos altos funcionarios... Asesinaron 21 personas. Correcto. Ahí en la oposición hubo esa represión, sí. Murió gente y todo eso en impunidad. Y esta gente se pavonea como gente honorable. En un programa reciente escuché a Díaz Zelaya, a Freddy Santiago, manifestando que él le habían dado unas condecoraciones allá en Sudamérica y que él era honorable. ¿Cómo es posible? Entonces, esta denuncia es necesaria, que el pueblo sepa las picardías que hicieron esta gente, se enriquecieron y todavía tienen pensión del pueblo, el pueblo los está sosteniendo hasta que se mueran. Y son traidores a la patria, deshonraron el uniforme, tienen que estar presos. Sí. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? René Orlando Ponce Fonseca más bien apoyó que juramentaran a Juan Orlando para un segundo periodo consecutivo. Y después lo sustituye a él Tito Livio Moreno Cuello. Y él, cuando asume, empieza a decir que no, que había una sentencia y que las sentencias se cumplen. Claro, cuando las sentencias son conforme a la Constitución y a la ley, pero esa sentencia no es conforme a la Constitución. Aparte de que hay una disposición directa y específica para las Fuerzas Armadas en el artículo 272 que establece que las Fuerzas Armadas de Honduras han sido establecidas para mantener el imperio de la Constitución y la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia. Eso no necesita interpretación, eso está claro. Y ese mandato es para las Fuerzas Armadas como institución, porque son las que tienen las armas del pueblo. Cuando los políticos se exceden, entonces ahí solo quedan las armas, el pueblo, las armas del pueblo, y las Fuerzas Armadas son una institución profesional, apolítica. Por esa razón, para defender al pueblo, para defender la democracia, el sistema republicano, para que haya paz y tranquilidad en el pueblo. Y la Constitución, ese es el propósito. Entonces, estas son las responsabilidades. El delito de traición a la patria no prescribe, inhabilita por 10 años. Esto ocurrió el 27 de enero del 2018 y 10 años vencen hasta el 2028. Por lo tanto, los diputados que están ahí en el Congreso, ellos además perdieron la calidad de ciudadanos. El artículo 42, numeral 5, establece que se pierde la calidad de ciudadano cuando incite, promueva o apoye la reelección o el continuismo. Entonces, ahí está en blanco y negro. Ahí solo es que la autoridad cumpla. ¿Y por qué estamos con esta acción hoy? Porque hoy Honduras tiene una Corte Suprema de Justicia que va a hacer justicia. Hoy Honduras tiene un fiscal general de la República que va a perseguir el delito de traición a la patria, que no prescribe y que la pena es de reclusión de 15 a 20 años. Y por eso estamos acá y vamos a insistir en favor del pueblo. El pueblo tiene que ser resarcido en todos los daños que le han causado esta pandilla de altos funcionarios del Estado, ex altos funcionarios del Estado. Un perjuicio de que manipularon el presupuesto de la nación de 4 años. Un presupuesto anual que ascendía a 250.000 millones de lempiras por año. 2018, 2019, 2020 y 2021. Y se suman esos 4 presupuestos, hacen una cantidad de 1 billón de lempiras. Es decir, 1.000 millones de lempiras. Es decir, 1 millón de millones de lempiras. Ese es 1 billón. Eso tiene que ser resarcido a la República.
hay que incautarle los bienes a todos estos exfuncionarios y los diputados que están en el Congreso para resarcir al pueblo. El pueblo tiene que ser indemnizado. Y todas las consecuencias, porque eso de las sedes es consecuencia de esto. Completo. Y hay un perjuicio ahí inmenso que también tienen que resarcirlo. Sí. Así que esto es parte de todo lo que hemos planteado en la denuncia. Gracias. Antes de continuar con usted, doctor, vamos a escuchar qué dicen los diputados nacionalistas por esta denuncia. Marco Videncia y Eder Mejía. No caigamos en distractores. No es posible que ahí ande circulando una denuncia para distraer al pueblo hondureño de los verdaderos problemas y enemigos que tenemos. Pensemos en la madre de familia que anda en el mercado y no le ajusta el dinerito para su provisión. O el que fue a hacer fila a los hospitales y centros de salud y se fue con una receta porque no hay medicamentos. O aquel amigo que cayó en miles de baches y cráteres porque la carretera no tiene mantenimiento. En esa gente pensemos, en esos problemas abordemos. No estas denuncias con tintes políticos para distraernos. Yo quiero trabajar por ustedes y lo seguiré haciendo del Congreso Nacional con la frente en alto, por Honduras y por la familia hondureña. No nos extraña este tipo de acciones por parte de los que hoy gobiernan y dirigen el Congreso Nacional de la República. La intolerancia de la crítica y de los señalamientos que hacemos como miembros de la oposición política con el ánimo de cuidar nuestra democracia, nuestro Estado de Derecho y la libertad del pueblo hondureño. Vamos a ser víctimas, lo hemos señalado, lo hemos anunciado con mucha anticipación de que vamos a ser víctimas de este tipo de persecución política que se da en el país y que se presta a generar un show de intimidación a la oposición, de callar y silenciar la oposición política del país. Porque si somos razonables y si usamos la lógica, Fernando, te dice que por el acompañamiento de la reelección, pero Xiomara Castro fue designada presidencial y acompañó ese proceso electoral. Los diputados de la bancada de Libre que estuvieron en el Congreso anterior también acompañaron el proceso electoral, fueron parte del proceso electoral. Entonces, el esquema de la reelección del presidente Hernández fue una cuestión de fallo de la Corte Suprema de Justicia, luego pasó por la inscripción en el Tribunal Supremo Electoral de ese momento y las planillas se inscribieron y el voto directo de los diputados es de parte del pueblo hondureño en sus departamentos. Así que este es un show más que se presta a ese momento de falta de tacto, de falta de tolerancia de los que hoy gobiernan y dirigen el Congreso Nacional y que creen que estas acciones son las que le va a permitir callar a la oposición política y que dejemos de señalar las arbitrariedades con las que están gobernando y el daño que le están haciendo al Estado de Derecho hondureño. Bueno, lo que decía Marco Videncia, Eder Mejía, doctor Nelson Ávila. Bien, en primera instancia, yo diré que algo es distractor cuando en realidad es utilizado con esos fines desde el poder. En nuestro caso, nosotros somos miembros del Partido Libre, pero más bien hemos sido excluidos, violentándosenos el derecho del Movimiento 5 de Julio en las urnas, directamente en las primarias internas, que independientemente de los fraudes que se hacen en las primarias internas, quien dirige un partido tiene que ejecutarla porque esa es la voluntad del pueblo. Y a nosotros nos excluyeron. Es más, el movimiento nuestro debió tener el designado de la presidencia porque era el segundo movimiento dentro del partido. Y entonces aclaro que en realidad nosotros hemos estado aquí junto con el abogado René Adán Tomé, el ingeniero Guillermo Valle, y al mismo tiempo del Pino, ¿no es cierto? Y el abogado Gustavo Bueso Jacquier, del Partido Liberal, presentando esto independientemente de, y en eso coincido con lo que dice el abogado Héctor Pérez, de las manipulaciones que se hacen frente a este tipo de denuncias. Porque nosotros estamos claros que esto es usado por algunos que les encantan las negociaciones que benefician a sus grupos, aún en contra de la nación, y en eso coincido plenamente. Pero nosotros, obvio, lo que estamos haciendo es cumplir con la responsabilidad ciudadana de este hecho. Óigame, es que aquí no solamente es un problema de violación de la Constitución de la República, que es profundo. Hay 6 violaciones precisamente de lo que diríamos el estamento jurídico en nuestra nación, y el estamento jurídico fundamental
sino que también, producto de esa reelección, hay 21 asesinatos. 21 asesinatos, crímenes que se cometieron y no hay nadie responsabilizado. ¿Es que el Ministerio Público ejerció alguna acción al respecto para investigación? No. Segundo punto, cuando uno de los abogados constitucionalistas que apareció aquí dice que los responsables son los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en eso él tiene razón. Así se comienza precisamente, pero eso le compete precisamente también a la Fiscalía hacer la investigación correspondiente. ¿Me explico? Pero no solamente ellos, ojo, también todos aquellos que, como muy bien dice la Constitución de la República en su artículo 42, la calidad de ciudadano se pierde por incitar, promover o apoyar el continuismo o la reelección. Pregúntenle usted a estos dos diputados si ellos estaban de acuerdo con el continuismo o la reelección antes de que los magistrados tomaran esa decisión. Pregúntenle al periodista la próxima vez que lo vean y verán en consecuencia que los que realmente están haciendo el show son aquellos que realmente son corresponsables de sus propias decisiones. El enorme problema en nuestra nación es que estamos acostumbrados a tomar decisiones y no asumir las responsabilidades que eso significa. Le diré dos cosas. Primer punto. En el 2016, diciembre, se aprobó la reelección inconstitucional de Juan Orlando Hernández. ¿Quién les habla? Nelson Ávila. Fue el único político, y lo puedo comprobar, que presentó esa denuncia ante la Fiscalía, denunciando inclusive a los dos magistrados del Tribunal Supremo Electoral que votaron a favor de esa inscripción. En algún momento, Fernando, yo le voy a presentar lo que me significó como persona ese tipo de acciones. Y se lo digo al que entonces era el secretario de Estado en materia de seguridad. ¿Se acuerda, señor secretario, de la operación Sabueso JNAG? JNAG son las iniciales de mi nombre. Sabueso significa aquel que persigue. Y dice, a partir de este momento, 24 horas después de que yo he presentado esa denuncia, dice, y está el oficio de la Secretaría de Seguridad, para que me sigan durante 2 meses, con arma de reglamento, y usarla si es necesario. Así dice el documento, se los puedo enviar. Entonces, ¿cuál es el punto? Fui el único político, entonces la Fiscalía también, y en eso yo coincido, debería investigar a todos aquellos políticos que guardaron silencio frente a todo esto, que verifiquen cuál fue el papel de los que eran presidentes o coordinadores de los partidos o sea, que estaban obligados también a interponer las acciones correspondientes, pero que participaron después del proceso. ¿Me explico? Entonces, sin duda, nosotros partimos del hecho de algunos que fueron actores del proceso, pero no de todos. Esto es similar al tema de las zonas especiales de desarrollo. En las zonas especiales de desarrollo hay un delito también de traición a la patria. Y qué curioso, son casi los mismos actores. Verifiquemos quiénes fueran los diputados que en el 2013... Ojo, tanto diputados no solamente del Partido Nacional y del Partido Liberal, sino que también diputados del Partido Libre, de mi partido, que se quedaron en silencio frente a la aprobación de la inconstitucional Zonas Especiales de Desarrollo. Y le digo, también quien les habla, Nelson Ávila, febrero del 2014, interpuse un recurso de inconstitucionalidad de las sedes. Yo no esperé momentos políticos como el año electoral del 2021 para hablar que era inconstitucional las sedes, como lo hicieron inclusive algunos compañeros míos de mi partido. ¿Me explico? Eso se llama oportunismo, eso se llama irresponsabilidad, que lo investiguen también. ¿Me explico? Que lo investiguen a todos, porque todos en consecuencia que guardaron silencio frente a todo esto y estando en la Cámara de Diputados, no hicieron absolutamente nada durante todos estos 3 periodos, de hecho, del Congreso Nacional en contra de las zonas especiales de desarrollo, que lamentablemente continúan vigentes, lamentablemente. Yo aprovecho para decirles, abogado, yo he sugerido
que con respecto a las zonas especiales de desarrollo, que no digan que se derogan, porque eso significa que en algún momento existieron. La resolución del Congreso debe ser, se ratifica que las zonas especiales de desarrollo jamás existieron constitucionalmente, porque si aparece como derogado, simplemente Honduras pierde el caso, pierde y tenemos que pagar no menos de 10.000 millones de dólares por ese otro adefesio en el cual algunos de los diputados que están aquí también han sido corresponsables. Ese es otro hecho que debería investigar la Fiscalía por su propia acción y su propia definición. Conclusión. El artículo 42 de la Constitución de la República establece expresamente la pérdida de la ciudadanía. Y esa pérdida de la ciudadanía significa que automáticamente no debieron ser electos candidatos a diputados e inclusive yo diría también ni electos para otros cargos correspondientes a otros funcionarios públicos, porque en realidad el artículo 198 de la Constitución de la República también dice que para ser elegido diputados se requiere, numeral 3, estar en el pleno goce de sus derechos ciudadanos. Y de hecho ellos habían perdido la condición de ciudadanía. Y al perder la condición de ciudadanía, entonces fueron ilegalmente seleccionados o electos. Esto independientemente de que yo como político sé muy bien que muchos de los diputados, presidentes de la República y miembros de corporaciones no han ganado en muchas de las elecciones y han sido impuestos por quien controla el partido político correspondiente a través de no de los partidos, sino que de quien controla los partidos, sus representantes en el Consejo Nacional Electoral o en el Registro Nacional de las Personas, etcétera, etcétera, etcétera. Así ocurre en Honduras. Voy a dar un ejemplo, y ese ejemplo que voy a dar, lamentablemente, no viene de Honduras. Desde los Estados Unidos hemos sabido que Juan Orlando Hernández no ganó ni las elecciones del 2013, ni las elecciones del 2016. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Que la institucionalidad no ha existido en Honduras en los últimos años. Y nos damos cuenta, reitero, desde los Estados Unidos, y aprovecho nuevamente para decir, por favor, compañera Presidente de la República, hagamos lo que las Naciones Unidas nos está pidiendo para que venga la CICI acá. No pretendamos incorporar en comisiones a personas que a todas luces lo que se pretende es levantarles el perfil, utilizar el presupuesto de la nación con esto, y el pueblo hondureño se fija, y el pueblo hondureño va a votar en contra de todas aquellas personas que también saben que no es correcto eso y lo aceptan. ¿Me explico? Quiero ser muy claro sobre eso, porque entonces estamos jugando con el dinero del pueblo, estamos jugando también con algo que el pueblo ansía, justicia. Y quiero decir que mientras no venga la CICI, yo dudo al mismo tiempo de la responsabilidad que exista de la institucionalidad jurídica en nuestra nación. Que si bien es cierto, y yo estoy de acuerdo con muchas de las acciones que ha generado el actual fiscal y el fiscal adjunto, independientemente de estas circunstancias en las cuales han sido seleccionados, y digo independientemente en el sentido de que el haber desempolvado expedientes, significa que hubo una manipulación al mismo tiempo de sus propias funciones y responsabilidades, de abuso de autoridad y al mismo tiempo del no cumplimiento de las funciones y responsabilidades del sector público. Es más, el fiscal, entonces, para llegar a las últimas consecuencias, ¿por qué entonces nosotros no hacemos una acción contra el fiscal anterior? ¿Por qué le permitimos salir del territorio de la nación y más bien está en este momento en una instancia legislando para toda la región centroamericana cuando ha sido corresponsable de ello? Entre ellos, 6 expedientes que existen por el lado de este ciudadano Nelson Ávila, que le interpuso la demanda, reitero, la inconstitucionalidad de las sedes, la inconstitucionalidad de la reelección de Juan Orlando Hernández, y no solamente contra él, también contra el resto de funcionarios públicos de primera línea que él tenía también, y algunos de ellos salieron de Honduras y están en el exterior. ¿Me explico? Hablemoslo claro. Ahora bien, yo coincido
Precisamente, el enorme problema en nuestra nación es que hay que cambiar de liderazgos políticos. Lo que tenemos en realidad y en los últimos 30 años ha sido más bien personas que han negociado. Ellos entienden la política como un negocio, ¿me explico? Lo entienden como un negocio para ellos, para su pequeño grupo, ¿me explico? Entonces, y aquí termino, en realidad cada quien en términos jurídicos es inocente hasta que se le demuestre lo contrario. Eso incluye el caso que comienza precisamente este febrero 12 con Juan Orlando Hernández, ¿no es cierto? Pues también ocurre con todas estas personas que nosotros les hemos puesto aquí. Compete a la Fiscalía hacer las investigaciones correspondientes. A nosotros no nos gustan los shows políticos. Y aclaro, ellos dicen la oposición. Ellos son una parte de la oposición. Me explico, porque aquí hay dos bloques ya, y aprovecho para decir eso, dos bloques politicoides, en mi opinión, ya bien diferenciados. Por un lado, corresponsables del caos y del narcoestado, aliados con cierto sector, cierto sector, no digo con el Partido Liberal, cierto sector del Partido Liberal y cierto sector, también digo cierto sector del Partido de Salvador, incluyendo El Salvador. Ese es un bloque corresponsable del caos y de la crisis en nuestra nación, hablemoslo claro. Y hay otro bloque, una parte de mi Partido Libre, también corresponsable de la crisis en Honduras, porque son los que están, algunos de ellos gobernando y no han hecho lo que deben hacer. Vean, no digo lo que tienen que hacer. Hablo del imperativo categórico kantiano, el deber ser y el deber hacer. Aliados con cierto sector del Partido Nacional, con que el cogobiernan, y cierto sector del Partido Liberal. Si las embajadas más importantes es parte del cogobierno que se tiene. Entonces tenemos que formar, en realidad, para transformar esta nación, una tercera vía. Esa tercera vía integrada sobre todo por personas de todos los partidos políticos que crean que una Honduras desarrollada es posible, pero también con aquella mitad de hondureños que no tienen partidos políticos, sobre todo los jóvenes, a quienes les gusta que se les diga la verdad. Y es en función de ello que con el abogado René Adán Tomé, con el ingeniero Guillermo Valle y con el abogado Gustavo Jacquier y como Nelson Ávila, interpusimos este recurso. Reitero, yo lo interpuse en carácter personal hace varios años, lo interpusimos nosotros en carácter colectivo el 2016 y 2018, ¿verdad, abogado? Sí. 2016, creo, sí. O 2017, perdón, y 2019. Por ahí fue, en realidad, y nunca hubo acción por parte de la Fiscalía. ¿Eso es un show ahora? No, lo que estamos haciendo es ratificando lo que no ocurrió en aquel momento. ¿Por parte de quién? Por un, yo diría, correligionario de las personas que nosotros ponemos acá. Ahora, sí. reitero, es la Fiscalía la que tiene que investigar todos los extremos y no solamente investigar si los que están en esta lista cometieron estos delitos, sino que también los que no están, los que por acción u omisión al mismo tiempo hicieron esta violación constitucional, a la cual, perdón, debería agregársele, reitero, hay un informe de las Naciones Unidas en donde refleja el asesinato de 21 personas que lucharon porque la Constitución de la República dice que eso era ilegal, ilegítimo, inconstitucional, la reelección, y los asesinaron. Y no hay absolutamente nadie a quien se le haya aplicado la justicia. Sí, abogado Héctor Pérez. Ok, bueno, la verdad, muy buena exposición, y la verdad, yo les voy a decir por qué no, esa denuncia para mí no tiene credibilidad. En primer lugar, yo estoy de acuerdo con usted, abogado, lo que usted expuso en el planteamiento, y estoy de acuerdo que somos abogados, somos licenciados, somos respetuosos de la ley y somos estudiosos de la ley. Yo no estoy rebatiendo eso. Lo que estoy rebatiendo es que en este momento es un distractor. ¿Por qué? Jorge, imagínese, esa denuncia va enfocada a los diputados y no a los magistrados de la Sala Constitucional, que ellos fueron los que declararon con lugar. Hay un derecho de petición que uno puede pedir, como yo voy a un juez. Yo le digo, juez, yo pido esto, pero si el juez me lo declara con lugar, la responsabilidad es del juez y no mía. Yo como abogado tengo derecho a pedir. Quien va a conceder o dar es el juez pertinente. Yo, abogado, lo que hubiera hecho, si realmente yo quiero ejercer el derecho ciudadano, que me siento agredido
por esa inconstitucionalidad, perfectamente yo me hubiera ido a los magistrados de la Sala Constitucional, porque son ellos los que declararon con lugar. Ellos tienen la mayor responsabilidad penal sobre este asunto. Están incluidos. Están incluidos. Sí, pero, pero si usted se da cuenta, estimado, que ahí los diputados, porque yo digo, eso tiene un tinte de persecución política. Ok, ¿por qué los diputados ahorita se van en contra de los diputados cuando hay temas importantes en el Congreso Nacional? Ahí donde realmente, donde decimos el dicho, la burra votó a Genaro. En primer lugar, voy a poner una denuncia especialmente contra los magistrados de la Sala Constitucional, porque son ellos, y me he ido con todo en contra de ellos. Tienen la mayor responsabilidad penal. O sea que usted sí está de acuerdo con la denuncia. No, es que estoy de acuerdo en todo, pero no en la forma, por eso se mira persecución política. Pero abogado, pero es que en realidad... no, pero si yo no quiero terminar el documento no solamente es para aclarar a la opinión pública, también incluye a los magistrados. Correcto. Lo que pasa es que aquí hay una síntesis en donde se pone solamente lo de los abogados y entonces hay una interpretación lógica, pero al mismo tiempo parcial sobre el tema. Y usted tiene toda la razón. Los principales responsables al inicio son los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y porque ellos ya no están en el cargo Así también. Es, y ese es el punto. No siguen causando daño al país. No, pues causaron un daño y eso no puede ser quedar impune. Por supuesto. O independientemente, o sea, es correcto. El punto es que estos diputados están en el cargo. No, es para que... Habló como 2 horas el abogado, solo dándole el elemento para que usted solo quiero que después rebatar. Es que lo que quiero darle a la oposición, a la audiencia, para que no la confundamos, lo voy a hacer de manera natural porque yo estoy de acuerdo con usted. Hay una ilegalidad, yo la denuncié, incluso aquí también me entrevistaron, yo lo denuncié, la ilegalidad. Estamos claros. La cuestión es la forma. Yo primeramente me he ido con una sola denuncia en contra de los magistrados de la Sala Constitucional, independientemente si estén en el cargo o no, porque cometieron un delito. Y ahí dice que no prescribe. Entonces, primeramente me he ido con todo contra ellos y ya más adelante, en dado caso, me iría con los diputados. Lo que pasa ahorita con los diputados se ve que es una intimidación que le quieren causar en el Congreso Nacional. Porque hay negociaciones y todo. Es correcto, mire. Es que me están dando pero es que también a usted se le olvida que más bien lo que hicimos fue simultáneo. Sí, nos vamos contra los magistrados, contra los diputados, contra los jefes del Estado Mayor Mayor. Por eso se la están desacreditando, porque están con los diputados cuando hay manipulación en el Congreso. Ahora le voy a explicar algo, licenciado. Solo quiero que le vamos a enviar. Pero es que le vamos a enviar todo el documento de 47 páginas. Y al leerlo usted llegará a la conclusión de que aplicamos la simultaneidad. Mire, yo solo estoy poniendo mi punto de vista. No, es correcto. O sea, ¿me entendió? Porque esa denuncia yo desescrito esa denuncia. Ok, lo voy a repetir porque no me dejan terminar la idea. Mire, yo miré solamente una denuncia en contra de los magistrados de la Sala Constitucional. Independientemente si estén en cargo o no porque cometieron un delito y eso no prescribe. Ok, más adelante me he ido en contra de esos diputados. Pero ¿por qué realmente yo lo desacredito? Por lo primero que expuse y por lo segundo. En este momento hay temas importantes en el Congreso Nacional y ahí no hay acuerdos ni consensos. Licenciado, usted bien lo sabe, usted bien lo dijo, usted fue víctima de un fraude en su propio partido. ¿Qué yo le quiero decir? Aquí lo que yo quiero y lo que yo quiero decir al pueblo hondureño es que la gente ve que lo que están haciendo es una intimidación a los diputados para que se debiliten en el Congreso, se dobleguen y apoyen a la agenda política del Partido Libre. Se genera ese efecto. Correcto, sin duda alguna, correcto. Pero no es ese el objetivo. No. Yo le estoy diciendo lo que percibe la opinión pública. O sea, yo no soy yo soy una persona, soy exterior a ustedes. O sea, ¿me entendió? Yo no estoy en el mismo grupo, pues lo veo de otro punto de vista. Entonces, ¿qué pasa? Y usted bien sabe, licenciado. Aquí viene Mel Zelaya con Tommy Zambrano, se ponen de acuerdo en un madrugón. Lamentablemente. Y ustedes van a quedar en el ridículo, pues. ¿Por qué? No. Usted cometieron un deber. Y lo felicito. Exacto. Ese es ¿verdad? el punto. Yo a usted, abogado, y a usted yo los admiro. Yo los he visto en los medios, yo los admiro. Pero también es una realidad. Cómo andan poniendo el pecho por una clase política que está en el gobierno que manipula las cosas. Lamentablemente. El prestigio y de uno está en juego. Entonces, usted está haciendo las cosas muy bien, pero aquí donde yo le digo es donde la credibilidad política no existe en Honduras. Es cierto. Imagínense, yo lo dije la otra vez, ¿verdad, licenciado? Con la orden de captura de David Chávez. Yo estuve, y no le voy a decir el nombre, con un diputado en un foro.
y me dice, a David Chávez, un diputado libre, no lo andan buscando. Simplemente quieren que el Partido Nacional afloje en el Congreso. Y aflojó, y está aflojando. Así son ellos. Así son ellos. Así son ellos. Entonces, por eso hay que cambiar a estos políticos. Yo quiero aprovechar que estamos revolviendo todo. Pero usted, abogado, cree, es que por ejemplo también me imagino que lo que se refiere usted con el tema de la persecución política, que se percibe como una presión política, todo esto, es que también hay quienes están diciendo, por ejemplo, que la participación directa del abogado René Adán Tomé en la denuncia, correcto. y como es asesor también en el Congreso Nacional. Es correcto, entonces no actúa como ciudadano, actúa como oficialismo, porque es apoderado legal. Usted sabe que toda persona involucrada con un funcionario, apoderado legal, fue prácticamente el oficialismo. Sí. Ahí donde también pierde credibilidad. A eso digamos más adelante. Usted representa en este caso, por ejemplo, al ingeniero Luis Redondo, presidente del Congreso, porque, bueno, no hay que desconocer que usted asesora en temas constitucionales, en temas legales al actual Congreso Nacional. En algún momento, desde Libre o ya sea el presidente del Congreso Luis Redondo, le solicitó a usted que acompañara este procedimiento de denuncia, tomando en cuenta que hoy por hoy Libre está presente en el Ministerio Público también y en la Corte Suprema de Justicia. Abogado, discúlpeme. El abogado y nosotros interpusimos y recibimos este recurso en 2 oportunidades previas, me explico. Él en ese momento no era para nada asesor. Entonces lo que está haciendo él también, ¿cómo poder diferenciar su condición ciudadana de su condición de asesor? Bueno, él va a responderlo ahí, pero en su condición ciudadana tiene todo ese derecho. Y aquí somos, obvio, coherentes con el pasado. Hago esa referencia porque yo sé que él no la iba a decir en ese sentido, pero es parte de la realidad. Sí, gracias. Sí. Gracias porque en efecto mucha gente puede pensar eso y es necesario decir algo. Yo ando en esta denuncia, he presentado esta denuncia, nada que ver con el Congreso, nada que ver con alguna responsabilidad que yo tenga ahí como empleado o funcionario público, en absoluto. Esto es mi propia responsabilidad como ciudadano y el pueblo que ha sabido de todas mis denuncias que están ahí en las redes, ahí están esas denuncias, porque ahí hoy uno no puede esconder nada. Todo lo que hace uno, pone el nombre de uno y ahí le aparece todo. Entonces, esta es una lucha que yo traigo desde el 2012. Y bueno, en aquel momento, imagínense, si yo estaba contra la lo sacaron, yo quiero decir algo que él no lo va a decir. Él estuvo en contra de la reelección, siendo del partido de gobierno en ese momento también, y más bien lo que le ocurrió fue que lo sacaron a él de su cargo. Él ha sido coherente siempre, a eso me refiero. Entonces es importante que el pueblo hondureño lo diga y me disculpan si yo interrumpo, pero es porque él no lo va a decir por alguna deferencia, pero sí me parece importante que lo conozcan completamente, que él ha sido completamente coherente. Sí, y la pregunta esta de que si yo por el Congreso estoy haciendo esto, los que se defienden, ustedes pueden ver que no contradicen los hechos, no contradicen las imputaciones, no dicen yo no lo hice o yo no sabía, sino que lo que están hablando es un distractor. Es decir, van por la tangente, no enfrentan la responsabilidad y quieren decir que porque yo tengo una relación con el Congreso Nacional. No, yo estoy como ciudadano. Pero no lo ha llamado usted el ingeniero Redondo. En absoluto, no. Nada, en absoluto. O algún diputado de ninguno. Pero usted es consciente, abogado, que por ejemplo una denuncia de este tipo, por ejemplo, también tomando en cuenta que usted, es el criterio y el criterio periodístico, usted, por ejemplo, estuvo cuando la comisión permanente les aconsejó de que debía proceder, que era constitucional la elección de los fiscales de manera interina. ¿Usted es consciente de que una tipo de esta denuncia en estos momentos puede proceder fácilmente? Ok, pero la respuesta es, esto tiene que hacerse. ¿Por qué? Porque hay una presión en el Congreso de personas ilegales y están logrando sus objetivos. Ustedes ven cómo el gobierno, el Poder Ejecutivo es el primero que sale con la pérdida de las elecciones de parte de ellos. Entonces entra un nuevo partido a gobernar, pero solo en el Poder Ejecutivo. En el Poder Judicial no, continúa la misma Corte y en el Ministerio Público tampoco.
Entonces, en la cuenta del milenio, ustedes se fijan que salimos descalificados por el combate a la corrupción. No ha sido suficiente, porque los aparatos de justicia los tiene todavía, o los tenía todavía, el gobierno usurpador. La nueva Corte apenas va a cumplir 1 año de haber asumido, y este gobierno ya pasa de 2 años. Entonces, esos índices de corrupción vienen de periodos de la Corte anterior, de Argueta. Entonces, no se ve el combate a la corrupción. El Ministerio Público duró todavía más. El actual fiscal general apenas el año pasado solo tuvo un mes y medio. Empezó el 1 de noviembre y el 15 de diciembre les tocaba vacaciones a la institución. Entonces, es necesaria esta denuncia, porque si no, los que están ahí ilegales en el Congreso van a negociar un miembro en el Tribunal Superior de Cuentas para que les sigan tapando sus fechorías por 7 años, 7 años más, y esperar que ese pícaro que pongan ahí vaque en 7 años. Y el Tribunal Superior de Cuentas va a estar en esas trampas. También quieren poner a alguien en la política limpia, que es el control de los dineros que se usan para las campañas. Ellos quieren meter gente ahí también. Entonces, hoy tenía que hacerse esto, porque si no, ellos van a lograr ese propósito que usted dice, que se ponen de acuerdo en un madrugón. Entonces, hay que exponer esto antes para que ellos no tengan esa oportunidad de bandidos, que al quedarse callado uno les hace lado. Entonces uno tiene que exponer esto. Lo que va a hacer el Ministerio Público, lo que usted dice, no, pero primero hubiera hecho una denuncia solo contra los magistrados. Eso ya es responsabilidad del Ministerio Público, el que va a acusar. Nosotros no podemos acusar, nosotros denunciamos. Ponemos en conocimiento la autoridad competente de los hechos que son públicos, que ellos de oficio ya debieron haber actuado. Al no hacerlo, el ciudadano se ve en la responsabilidad de exigirle a la autoridad a través de llevarle la denuncia. Y ellos van a valorar con quienes comienzan, ¿sí? Primero con los magistrados, después con los diputados, después con los que conformaron el gobierno usurpador. Ahí hay alrededor, y con los jefes de Estado Mayor Conjunto. Y con los jefes los ex jefes del Estado Mayor Conjunto. Entonces, eso es la estrategia de la acusación. Eso le va a corresponder al Ministerio Público con todos sus fiscales de carrera. Entonces, lo que usted dice tiene razón, pero el caso es que nosotros hemos presentado la denuncia simultaneidad contra todos. Abogado, contra todos los que pudimos identificar. Usted me mandó una imagen ahí, que pongámosla en pantalla para ver que el abogado lo explica. Esa es la de recurso de inconstitucionalidad que presentaron los diputados que estamos hablando ahorita, y también el extinto Rafael Ronaldo Calleja, ¿se acuerda? Sí. Es la parte total de la resolución del recurso de inconstitucionalidad, en donde ahí está dejando sin valor ni efecto los artículos penales que usted estaba mencionando. Sí. Pero mira, aquí hay muchos temas y yo quiero referirme a todo. Ahí está la imagen para que la estemos discutiendo. Abogado, antes de eso, pongamos también el video, porque aquí encontramos un video cuando los diputados nacionalistas llegaron precisamente a la Corte Suprema de Justicia. Sí. Creo que hay algunos audios ahí, porque eso fue hace 9 años en la Corte Suprema de Justicia, abogado. Ese fue el momento, ¿verdad? En diciembre del 2014. Bueno, y vemos a Milton de Jesús Puerto, a otros diputados, veíamos también ahí a Tomás Zambrano. Creo que hay algunos audios ahí. Toño Rivera, Antonio César Rivera Callejas, que es lo que manifestaba. David Chávez también andaba ahí como diputado. Osvaldo Ramos Soto. Sí. Derecho humano fundamental de libertad de expresión, de conciencia, está violentado en la Carta Magna. Bueno, no estamos hablando precisamente del tema de reelección. Lo que estamos haciendo como diputados al Congreso Nacional es precisamente reclamar nuestro derecho que nos asiste para poder hablar de diferentes temas. Según los parlamentarios... Bueno, por ahí los voy a agarrar. Ahí mencionaban algo, abogado, que dice que no hablaban del tema de la reelección, sino que del hablar de la reelección, decían en ese momento. Estemos pendientes porque va a hablar otro diputado, creo, ahí también. Sí, bueno, vamos a ver, abogado. Así como en la escuela, déme la palabra. Sí, abogado. Ok, mire, quiero referirme en varios temas. Es que yo estoy de acuerdo y ustedes han hecho su deber, yo estoy de acuerdo. Pero lastimosamente, cuando una persona actualmente viene y se una... Escuchamos un poquito ahí, Mario Pérez, ¿qué decía en ese momento?
El artículo 239. Hemos venido como diputados a pedirle al máximo Tribunal de Justicia Constitucional que derogue esas disposiciones que nos convierten en criminales por el simple hecho de discutir un tema. Aquí lo que estamos pidiendo es libertad de expresión. Libertad de expresión que ya los tratados internacionales, Honduras es suscriptora. Bueno, ahí está. Ahí nos vamos a quedar un poquito solo con las imágenes. Ok, mire, le voy a explicar, miren, yo estoy de acuerdo, ellos han cumplido su deber de ciudadano, pero en el caso del abogado Tomé, el momento dado que asesor de Luis Redondo, presidente del Congreso, él ya lo está condicionando su criterio. Es como ahora, por ejemplo, yo veo muchos analistas políticos, que antes eran analistas y ahora son funcionarios del gobierno. Y a veces vienen a estos lugares como analista político cuando su criterio está condicionado, porque es empleado de la administración pública. Sí. Entonces el hecho es abogado, o sea, aquí estamos simplemente poniendo en tela de juicio que usted es funcionario público y su criterio por ende está condicionado. Segundo, ahí usted vio ahorita a un diputado que no es actual diputado, pero no aparece ahí. ¿Y por qué no aparece así como sí aparece, sí aparece. Edgardo Martínez. Sí aparece. Edgardo Martínez aparece. Sí, sí. Pero dice Celindico aparece. Diputado, correcto. Es que aparece también. Sí, ok. Sí. El hecho es que ahorita se están enfocando en los actuales. Navas aparece también. En los actuales diputados. Creo que no sale. Sí, también. Es que esto es un resumen. La periodista de San Pedro. Entonces, lo que estamos aquí enfocando, licenciado, es lo siguiente. Mire. Así, de forma tajante, porque quiero desarrollar, pero no se puede. Mire. El hecho es que aquí, yo lo que hubiera hecho como abogado es lo siguiente, poner una denuncia fraccionada. Primero me voy contra con los magistrados, sala constitucional. Segundo, luego me voy otra denuncia con los diputados. ¿Por qué? Abogados, sabemos que hay denuncias que avanzan una más que otras. Y mientras meten toda una sola bola, es bien difícil investigarlos a todos una misma denuncia. Es demasiado extensa. Es lo que yo haría. Tercer lugar, licenciado, usted me está reiterando que tenemos una Corte de Justicia nueva, renovada. Pero si quieren modificar el reglamento para dejar a Sonia Marlina Dubón por 7 años como presidenta de la Sala Constitucional. O sea, ¿cómo que me está hablando a mí de transparencia y honestidad? Cuando están manipulando, haciendo una modificación. O sea, no podemos hablar de eso. Pues, entonces, pero si queremos transformar las cosas, abogado... ¿Sabe cuál es la clave? Si queremos transformar las cosas, y usted tiene toda la razón, así ocurre el fenómeno político en nuestra nación, pero si queremos transformar las cosas, cualquier momento es oportuno para tratar de hacerlo. Nosotros estamos cumpliendo una función ciudadana, como usted muy bien lo plantea, o sea, usted está de acuerdo en la acción efectuada. Es que estoy de acuerdo. En lo que no está de acuerdo... Por eso se mira como persecución política. Es en el Yo proceso. me acuerdo, licenciado. No, aunque en realidad le adelanto, probablemente en esta síntesis que aparece aquí de 3 páginas solamente aparecen algunos nombres. Sí, como algo resumido, dice usted. Pero es importante, abogado, si usted le envía todo el instrumento que se presentó. Ahí están infinidad de estas personas que ya no son diputados, pero que también cometieron ese error. Okay. Pero también, ojo, aclaro, por eso dijimos, la Fiscalía debería investigar también a aquellos, ojo, dirigentes, o sea, directivos de partidos políticos que estaban llamados, obvio, a opinar y se quedaron en silencio. Ese silencio cómplice, en realidad, está tipificado en la Constitución de la República porque es una forma de incitar o de promover, me explico, a través del silencio, y eso es un delito, porque ellos estaban obligados, igual que las Fuerzas Armadas, a proceder, pues también los dirigentes políticos a proceder. Entonces, es bajo este elemento que me parece importante. Mire, yo les voy a decir tajantemente, eso no les va a proceder, que lo digo aquí públicamente, eso no les va a proceder. Ok, lo segundo, no, o sea, yo, en mi opinión, importa, o sea, no, obviamente, no, es que ustedes hicieron lo correcto. Sí. Pero lastimosamente en la clase política no les va a proceder. Segundo, licenciado, mire, esos diputados, esa es una táctica del terror. Hay diputados que ahorita no pueden ni dormir porque están metidos en esa lista, pensando que les va a proceder, pero yo como abogado sé que no les va a proceder. Como abogado y político sé que no les va a proceder. Entonces lo que están haciendo es intimidar para fraccionar a la bancada del Partido Nacional, porque en la oposición hay tres partidos, digamos 3 porque hay pequeños ahí de maletín, como usted bien sabe. PCH, Nacional y Liberal. La bancada más grande es la del Partido Nacional, 43 diputados. Si quiebran esa bancada, se acabó la oposición en Honduras. Sí. Incluso el Partido Liberal tiene solo 22 diputados y los tiene fraccionados. Sí, ese es uno de los efectos. Entonces se van al más grande para dividir. Ahí lo que quieren es, ¿sabe qué van a hacer del Congreso? Mira, ve,
¿te acordás la denuncia que estás ahí? No te preocupes, yo te voy a ayudar, pero apóyame en esto. La van a fraccionar. Pero le hago una pregunta, la abogado. van a partir. Le hago una pregunta, abogado. Dígame. ¿Puedo hacerla? Sí, claro. Es que está bueno el tema. Algunos de estos diputados que fueron electos, habiendo apoyado esto, ¿se merecen continuar como diputados? Claro que no. Bueno, y que me ser perfecto. suspendido. Entonces, pero ahí estamos completamente de acuerdo. Es más, yo le voy a decir, ahorita yo sé lo que están negociando lo de la Sala de la Constitucional, están negociando lo de la Fiscalía, etcétera, etcétera. Están negociando las reformas políticas que a ellos les interesan. Sí. Pregunto, ¿por qué tenemos nosotros 3 personas en el Tribunal Superior de Cuentas, en el Registro Nacional de las Personas, en el Consejo Nacional Electoral, en el Tribunal de Justicia Electoral, en el Instituto de Política Limpia y en el Instituto de Acceso a la Información Pública para responder a los intereses de 3 partidos políticos con un alto costo para la sociedad, para la nación? ¿Por qué no tenemos un gerente para cada una de las instancias y no representantes de partidos? Ese es el primer punto. Segundo punto, es que en realidad los hondureños no podemos votar directamente, habiendo hecho la calificación previa correspondiente por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Es que no podemos votar directamente por los comisionados del Tribunal Superior de Cuentas, por el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal de Justicia Electoral, el Instituto de Política Limpia y todo lo demás. El pueblo hondureño, para no dejar en manos de muchos de los diputados que se ha visto que son corruptos, o veamos con los presupuestos de la nación cómo se han financiado las campañas políticas en nuestra nación. Y entonces, pregunto, ¿y es que van a hacer reformas políticas para que no sean los representantes de partidos políticos los que estén en las mesas electorales y que sean más bien los ciudadanos? La segunda vuelta, la novela Bueno, electoral, la segunda vuelta sí todo. les interesa. ¿Y sabe por qué les interesa la segunda vuelta? No les interesó. Los hondureños sí debemos apoyar la segunda vuelta pero al por la gobierno mitad no más le uno. interesa, Pero ¿sabe por qué les interesa? No, les interesa a algunos grupos de poder, porque saben muy bien ellos que los candidatos oficialistas de estos 3 partidos políticos van a perder en términos reales, en las generales, y entonces quieren tener una segunda vuelta para unirse los oficialistas de los 3 partidos dominantes, me explico, por razones diferentes a las de la nación. Entonces, las reformas políticas fundamentales deberían hacerlas ahora, y yo coincido, hay problemas fundamentales. Bueno, entre las personas que aparece allí, hay una persona que es diputado y fue puesto de dedo, ¿no es cierto? Recuerden muy bien lo que ocurrió, no participó del proceso. Ocurrió lo mismo con el fiscal anterior. El fiscal anterior era un fiscal ilegal. Sí. No participó del proceso, ¿sí o no? Correcto. ¿Me explico? ¿Hay alguna acción que se ha ejercitado contra él en ese sentido? No. Pregunto, aún así, y me disculpan, el nieto de quien fue durante infinidad de años quien controló al Partido Nacional aquí, Ricardo Zúñiga Agustinus, el nieto de él, estadounidense, que fue enviado por los Estados Unidos para la parte norte de Centroamérica, declaró en el 2020 o 21 y dijo, en el 2019 se cometió un genocidio cuando hubo una corrupción equivalente a $3,000 millones en pleno año de pandemia. Pregunto, ¿y qué ha hecho mi partido en el gobierno para nombrar una comisión para que investigue esa denuncia proveniente de una persona del país mejor informado en el mundo? ¿Me explico? Correcto. ¿Por qué no se ha formado en consecuencia comisiones para investigar todos estos actos de corrupción? ¿Por qué no se ha hecho lo que debe hacerse para que venga la CICI acá? Sí. Perdón, ¿qué es lo que estoy diciendo? Cuando nosotros presentamos esto, es parte del problema. Pero nosotros no somos la solución del problema. Quien es la solución es la institucionalidad que todavía no existe en Honduras. En Honduras existen instituciones, pero no existe institucionalidad. Y ese es parte del problema, es parte del desafío. Sí, abogado Pérez, un comentario breve y después el abogado Antoé, porque tenemos pausas pendientes. Ok, rapidito. Sí. Para que Honduras acabe la corrupción y que los políticos dejen de someter y tener esclavizado al sistema judicial o poder judicial, que el Congreso deje de estar nombrando magistrados y magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, Corte Suprema de Justicia. Ese es el problema, ese es el cáncer que tiene Honduras.
Porque el político allá pone al magistrado del Tribunal Superior de Cuentas, Corte Suprema, etcétera, etcétera, para protegerse. Si dejamos esa obligación a una comisión de sociedad civil, sería muy diferente. Ahí va a acabar la corrupción. Que el pueblo vote directamente. Abogado Adán Tomé. Bueno, mire, el tiempo se está acabando, pero es importante decir que el pueblo clama por justicia. Sí, el pueblo están quiere viendo justicia. Le clama a Dios por justicia, la justicia divina, o al gobierno que haga justicia. Sin embargo, vemos como todos estos hechos monstruosos que se han cometido, solo Estados Unidos está haciendo justicia, pero para el pueblo de Estados Unidos, porque esa droga va a perjudicar a los estadounidenses. Entonces, el juicio que comienza el lunes es para hacerle justicia al pueblo de Estados Unidos, no al pueblo de Honduras. Y aquí cometieron. Esos mismos delitos. Los mismos delitos, aquí los cometieron. Y aquí no hay persecución. Entonces, la razón de ser de esta denuncia es provocar que se haga justicia. El cargo que uno tenga, ese no es el tema. Hemos sido coherentes. Yo no salgo con esto hoy que estoy con este cargo. Es más, este cargo es accesorio, es temporal, pero esta lucha es permanente. Específicamente, ¿cuál es el cargo que tiene usted, abogado, ahí en el Congreso? Asesor del Congreso. Pero esto no tiene nada que ver. Esta lucha es ciudadana, es patriótica. La inició desde hace y la vamos a seguir haciendo años. Y eso del Congreso va a pasar y esta lucha va a continuar y nosotros vamos a estar en esto porque es una convicción. Licenciado, es que en el Congreso cada bancada tiene asesores, derecho a asesores. Él está por Partido Libre, ¿verdad? Como asesor del Congreso. No, del Congreso. Sí, pero como por Partido Libre. No. Del presidente. Sí, o sea, sí, del presidente, pues. Sí, está bien. Bueno, es que ahí a cada bancada le dan plazas de asesores también. Sí. Bueno, con esto vamos a una pausa, ya volvemos con más en el Foro La Entrevista. Adelante. Continuamos en el Foro La Entrevista. Me escribe el abogado Rafael Canales, quien es presidente del Colegio de Abogados de Honduras, que la sentencia de 2015 que habilita la reelección presidencial es espuria y legítima, ya que modificó artículos pétreos, intangibles, intocables, que solo el Poder Constituyente tiene facultades de modificar o derogar. Y Fernando, el delito traición a la patria ya no es estipulado en el nuevo Código Penal, por lo que no creo que prospere esa denuncia, aunque es lógica y justa, dice el abogado Rafael Canales. Abogado Adán Tomé. Sí, en efecto, esa sentencia nunca pudo surtir efecto en virtud de que el artículo 375 de la Constitución establece la inviolabilidad de la Constitución, en el sentido de que la Constitución no pierde su vigencia ni deja de cumplirse si no es modificada a través del procedimiento que ella misma establece en el artículo 373. Y esa sentencia no es un procedimiento para poder reformar ni modificar la Constitución. De tal manera que esa inaplicabilidad decretada por la Sala de lo Constitucional no tiene ningún valor ni efecto. Y persiste en consecuencia lo que la Constitución de la República plantea. Prevalece la Constitución. Prevalece la Constitución de la República. De que la prohibición a la reelección presidencial se mantiene. La prohibición se mantiene. ¿Sí, abogado? No, completamente de acuerdo. Por eso es que supuestamente el Código Penal lo iban a derogar y crear un nuevo. Ahorita lo van a modificar. Ese es otro de los elementos, en consecuencia, que se había planteado que lo iban a derogar, porque todos sabemos bajo qué objetivos. Y ahora lo van a modificar para dejar lo que les convenga y lo que no. El pueblo y mire que simultáneamente, simultáneamente están discutiendo allá y están poniendo esta denuncia. Y toda la gente está enfocada en esta denuncia para ver qué políticos meten preso y qué no. Y a ver, y allá ni cuenta nos vamos a dar qué es lo que se dejó, o qué fue lo que se discutió, o qué fue lo que se reformó. Pero en todo caso, la conclusión... Yo quiero darle un mensajito aquí al abogado, al licenciado. Mi licenciado, no siga perdiendo su tiempo en libre. Venga para el Partido Liberal. ¿Sabe por qué? Yo le agradezco. ¿No sabe por qué, licenciado? Mucho. Mire, usted es un hombre que... Y le digo a él porque anda en cargos políticos, ¿verdad? En cargos electorales. Usted tiene un pensamiento independiente. Una identidad propia. Usted no es un tonto útil, como lo que existe hoy en día en la administración pública. Usted en Libre no va a prosperar porque ahí internamente lo que se maneja es una dictadura. Simple y sencillamente. Venga para el Partido Liberal, lo invito.
Muchas gracias. Ahí no podemos de acuerdo. Muchas gracias. Ya lo he invitado. No, pero que venga de verdad. Renuncio a libre y me juramento como liberal. Es que va a ganar las próximas elecciones. Y yo lo admiro mucho, licenciado. Mucho gusto. Un placer. Muchísimas gracias, un honor en todo caso. Bueno, y hay que invitar también al abogado Dan Tomé. Ahí como lo miro serio ahorita. No, fíjense No, que está hay un invitado. elemento importante también dentro de esto, independientemente de la manipulación, es recordarle a toda aquella persona que en el pasado la Constitución de la República planteó la inconstitucionalidad de la continuidad o de la reelección presidencial. Fue válido en el pasado, es válido en el presente, será válido en el futuro. Entonces, para todo aquel que pretenda al mismo tiempo ir por la vía de Juan Orlando Hernández, le vamos a aplicar exactamente la misma decisión. Y eso es importante que lo podamos también, de una u otra forma, nosotros entenderlo como principio. Segundo punto, con el abogado Pérez, aquí extracámara supimos que es nieto del abogado Renán Pérez, de quien en realidad yo desde mis primeros años universitarios lo recuerdo, porque yo formaba parte del Frente de Reforma Universitaria del FRU y él era precisamente uno de los formadores, como lo fue mi querido amigo que acaba de fallecer, Mario Membreño, por ejemplo, dentro de todo este tipo de formación, y que en realidad su abuelo también dejó un legado de compromiso. Y yo sí creo que si él estuviese vivo en este momento, hubiese sido uno de los signatarios de esta nota, sin duda. Yo sí creo que nosotros hemos procedido como ciudadanos plenamente conscientes de nuestra responsabilidad, independientemente de las manipulaciones a las que yo coincido con usted, abogado Pérez, que se manipula completamente. Pero, como dice también el abogado René Adán Tomé, tenemos que hacerlo en cualquier momento histórico. Ahora, el pueblo hondureño puede observar quiénes son los que se desvían y quiénes también son los que proceden a desviar su responsabilidad en esta sociedad. Quiero decir también y recordar que el 12 de este mes se inicia el proceso contra Juan Orlando Hernández. Sí. Y yo sí creo que hay necesidad también de algunas medidas preventivas que deberían hacerse al respecto, porque yo no tengo ni la menor duda de que tanto la decisión del, como le llaman así, el tigre, Bonilla, como la decisión del, entiendo yo, primo de Juan Orlando Hernández, Mauricio Hernández, cuando hay esas declaratorias de culpabilidad, hay listas que pasan, porque esa declaratoria de culpabilidad significa también que ellos están negociando una menor pena, ¿no es cierto? Correcto. Y van a aparecer algunas listas de personas ligadas precisamente a lo que él dice. Cuando el tigre Bonilla dice, yo permití que etcétera, pasara esto y esto, bueno, el permitir significa personas, ¿no es cierto? Sí. Además son de menor rango a Juan Orlando Hernández. Entonces, desde este tipo de decisión, la unidad de mando prevalece. Entonces, yo sí creo que este juicio histórico, dramático, trágico en la historia hondureña, sin duda alguna esperemos todos estos resultados, y todos aquellos que también, me disculpan, pero aquí hay varios políticos que cogobernaron con Juan Orlando, ¿no es cierto? Correcto. A sabiendas de todo ello. Otros se quedaron callados frente a la reelección ilegal de él. ¿Por qué razones? No lo sé. Es lo mismo que yo le digo, debería ahora, porque yo también interpuse un recurso de inconstitucionalidad de las sedes, y hasta este momento yo no conozco sobre la Fiscalía. Es más, voy a ir a la Fiscalía para ver qué se ha hecho con respecto a varios de los recursos que nosotros interpusimos. Y el tema de las sedes, lo reitero, que investiguen también a todos esos diputados que estaban el 2013 y que estuvieron después del 2013 en adelante. Entre ellos, me disculpan, todos los miembros diputados de mi partido político, que hasta ahora, que era año electoral, se acordaron que las sedes eran inconstitucionales. Pero bueno, su amigo Nelson Ávila lo hizo exactamente a meses de esa inconstitucional decisión. Y yo aprovecho también para esperar que no se repita lo que ocurrió, y fue lo que dijo el abogado René Adán Tomé, y vea,
porque yo no soy una persona que piensa partidariamente, yo soy una persona que piensa en función del interés de la nación, en función, creo, del bien común, y espero que no se repita el hecho que Juan Orlando Hernández hizo el 2012 de sustituir a prominentes magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de su propio partido, ¿no es cierto? O también haber sacado a personas como el abogado René Adán Tomé solamente por oponerse a que se violentase la Constitución de la República. Y vivimos en esa esfera de impunidad. ¿Y qué hicieron los que han sido grandes dirigentes, grandes entre comillas, políticos de los partidos? Guardaron silencio. ¿Cómo le llama usted a eso? ¿Connivencia? ¿Confabulación? ¿Coparticipación? ¿Incitación? ¿Promoción? ¿Me explico? Entonces, el problema es que tenemos que reconstruir la institucionalidad en Honduras, tenemos que hacer un Estado que funcione para todos, ojo, que funcione para todos, no para algunos, porque cuando yo escucho que dicen, vamos a construir el Estado de Derecho, y les digo yo, sí, pero un Estado de Derecho que funcione para todos, no para unos cuantos. Correcto. Porque aquí el Estado de Derecho también hay leyes ilegales, ¿verdad? Digo, leyes ilegales, leyes ilegítimas en el sentido de que no responden a los intereses de la mayoría de la población. El Código Penal tiene infinidad de elementos, el vigente, que yo espero en consecuencia que se responda como debe ser, a todas luces, que fue aprobado para blindar infinidad de decisiones de esa naturaleza. Creo yo que tenemos responsabilidades sociales en las cuales, sin duda alguna, la nación hondureña va a avanzar grandemente cuando todos los ciudadanos tengamos concepción de lo que significa ser un ciudadano. Sí. Y aquí termino. Ciudadano es es la base de la República. El ciudadano, a diferencia de lo que ha ocurrido en muchos países y que lamentablemente ocurrió en Honduras, cuando se imponen formas autoritarias y formas de dictadura, como ocurre en otros países que existen monarquías, entonces yo les digo, usted es un ciudadano, compórtese como un ciudadano, con deberes y con derechos, no se comporte ni como un cortesano ni como un servil. Eso en realidad desdice la condición. Si todos los hondureños estamos plenamente conscientes de lo que significa ser un ciudadano, desarrollaremos Honduras. Sí, doctor, gracias por haber estado con nosotros en el foro de entrevista. Muchas gracias a ustedes. Abogado Adán Tomé, también su mensaje de conclusión ya aquí, y gracias también por haber estado aquí esta mañana en Canal 11. Muchas gracias por la oportunidad de explicarle a su teleaudiencia en qué consiste esta denuncia, que no es en este momento que nosotros hemos empezado esta lucha, sino que desde el 2012, 2013, 2016, 2019 hemos venido con diferentes denuncias y ahí llevamos las copias al Ministerio Público acompañando esta denuncia. Sí. Las copias de las anteriores para que quedara constancia de toda la secuencia y de que el fiscal anterior las había engavetado. Así que vamos a seguir en la misma lucha en beneficio del pueblo hondureño. Muchas gracias por la invitación. Sí, gracias, abogado doctor Pérez. También. Licenciado Fernando, gracias nuevamente por la invitación a estar en este bonito y tan visto programa. Licenciado Ávila, abogado, mi respeto, mi admiración para ustedes. Bueno, aquí hemos dejado bien al tanto a la audiencia de todos los pros y los contras. Y lo que yo puedo sugerir es que lo que yo haría sería retirar esa denuncia y presentar otra seccionada. Una especialmente para los magistrados de la Sala Constitucional, otro para los diputados y el otro para los oficiales de las Fuerzas Armadas si tuvieron complicidad. Porque el trato es diferente. Hay denuncias que van más rápidas unas que otras. Por eso es lo que yo haría. Ok, yo creo que Honduras, bien lo dijo el abogado Tomé, Honduras está sed de justicia. Por eso ahorita con el juicio de Juan Orlando Hernández nos sentimos un poco satisfechos. Porque aquí, como ha reinado la impunidad, sí, aquí estamos fregados. Entonces, lastimosamente, así es en nuestras Honduras. Esperemos los siguientes días a ver cómo procede esta denuncia. Al igual, el juicio que viene el martes, como lo dijo bien el licenciado, van a ir más personas nombradas, más órdenes de extradición y a ver quiénes fueron esos cómplices que nosotros mismos ni siquiera sabemos. Hemos estado fuera. Así que gracias por la oportunidad y, abogado Tomé,
Véngase para el Partido Liberal, hombre. Deje de estar, no pierda su tiempo en libre. No, es que el abogado del PSH. ¿Del PSH? ¿Usted forma parte del PSH? No, yo estoy en la lucha por la defensa de la Constitución y el sistema democrático, nada más, como un ciudadano, un patriota. Pero sí, anteriormente estuvo con el PSH. Bueno, yo participo en donde me inviten y no estoy matriculado con un partido político porque hemos visto que la historia de Honduras es muy oscura, pero estamos tratando de que eso se mejore. Ya salía Salvita tirándole duro ahí. No, sí, es que... Salvita no le queda a nadie del PSH. Bueno, este ha sido el Foro de la Entrevista. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Que tengan un feliz fin de semana.